Muy buenas noches, bienvenidos a Escándalo AS en Así Somos. Hoy con equipo completo para revisar y también analizar la contrafama de dos personajes tan dispares, pero que hace una semana la teoría conspirativa los unió. Estoy hablando, como lo viste en el adelanto, de Felipe Camiroaga y Hernán Calderón Argandoña. Y vamos a comenzar, compañeros, Salfate, Lama, Monti, por supuesto Carlos Gutiérrez ahí, con el hijo justamente de Raquel Argandoña, quien ayer, Salfa, nos enteramos que era cumplir justamente la prisión preventiva en la cárcel, específicamente en el recinto penal Santiago 1. De hecho, ya está ahí él físicamente. Absolutamente, dándole la bienvenida a todos, queridos compañeros, muy buenas noches, y toda la gente que se asoma a nuestra sintonía. Gracias una vez más, Carlos Gutiérrez, por acompañarnos en este tema que ha sido Vox Populi y que nos ayuda de cierta manera a entender cuáles son los procesos, diferenciaciones o equidades respecto a cuando se reparte la justicia proveniendo de donde vengas en términos de lo que se te va a condenar. Atención. Dos titulares, tanto Cooperativa.cl como ADN Radio, se convoca en el siguiente título que se resume más o menos así. Nano Calderón, como ya lo decía Michael, deberá cumplir la prisión preventiva en la cárcel de Gendarmería que trasladó a Hernán Calderón Argandoña al recinto penal Santiago 1. Primera pregunta, Carlos. Entendemos que parte de la estrategia, y cómo no iba a ser de otra manera, era mantener en esta clínica privada a Nano Hijo el mayor tiempo posible. Ahora, ¿qué pasa? Finalmente al penal Santiago 1 se va a dar una situación similar, tengo entendido, ¿no? O sea, él no pasa directamente a prisión con el resto de los reclusos, sino que va a estar más en el ala psiquiátrica, de enfermería, médica de esa sección, en donde probablemente también se implante una nueva estrategia para mantenerlo en ese lugar el mayor tiempo posible, al mayor resguardo de un ambiente que claramente no le va a hacer ningún bien y del poco acostumbrado que debe estar a eso en serio. Sí, lo que pasa es que en esta instancia, recordemos que él ingresó ayer al recinto penitenciario Santiago 1, él tiene que ser evaluado primero y además considerando las condiciones en que se encuentra el país y el mundo. Estamos en pandemia, entonces él tiene que entrar a una zona de cuarentena en primera instancia para evitar cualquier contagio, porque él viene del exterior, entonces si él se encuentra enfermo o cualquier otro de los imputados que está ingresando a Santiago 1, puede contagiar a la población penal. Entonces eso es lo que se evita con esto, y él tiene que hacer esta cuarentena obligatoria en una zona especial que hay dos módulos que Gendarmería tiene establecidos para ello en Santiago 1, y ahí va a estar cumpliendo ese periodo de cuarentena de los 14 días, y además va a ser evaluado por el contingente de Gendarmería para saber el nivel de peligrosidad que él puede tener, y así poder clasificarlo y enviarlo a alguno de los módulos de acuerdo a su nivel de peligrosidad, que me imagino que como es primerizo debería ser un nivel muy bajo. Perfecto. Claro. Acá vemos que se cae finalmente la teoría de inimputabilidad que estaba alegando su defensa. De hecho, en la misma audiencia se dijo que él no había tenido pérdida de juicio realidad, sino que tenía un rasgo más bien de personalidad alterada, lo que no justificaba que él cumpliera esta cautelar en un centro psiquiátrico, sino que tenía que irse directamente a Santiago 1, que era lo que en un principio siempre buscó la Fiscalía, que cumpliera este plazo mientras dure la investigación en Santiago 1. Finalmente lo vemos allá, Carlos, y con respecto a lo que tú mencionabas recién, si bien ahora está en un lugar más aislado por el tema del protocolo de la cuarentena, luego, ¿cómo lo categorizan para poder ver dónde queda finalmente dentro de Santiago 1? Porque sabemos que hay imputados de distinta peligrosidad, como tú bien decías. ¿De qué se trata ese proceso para saber finalmente en qué situación va a quedar Hernán Calderón Argandoña? ¿Cómo es ese lugar? ¿Puede tener visitas? ¿Cómo se viene el futuro de Nano Calderón durante estos próximos 120 días? A ver, Santiago 1 es una cárcel para imputados. Ellos, específicamente la gran mayoría de la gente que se encuentra ahí, son imputados, es decir, que están esperando el proceso penal, esperando su juicio oral, para después saber si son condenados o no. Si son condenados, por supuesto, se puede, y ahí ya se envía a otro penal. Entonces, Santiago 1 tiene diferentes niveles de imputados. Imputados que han quebrantado, no sé, libertades vigiladas, que son reincidentes por delitos, imputados que son por narcotráfico, por robo, etcétera.
y entre medio está este joven o este señor. Entonces ahí Gendarmería tiene que clasificarlo a él para saber cuál es su nivel de peligrosidad, para saber en qué módulo lo deja. Lo deja con los traficantes o con los gángsters, que a él le gusta mucho eso, y cosas así. Entonces, me imagino que por la calidad, por lo que él muestra, es de bajo nivel de peligrosidad, porque es un personaje primerizo, primera vez que está en la cárcel, primera vez que está imputado, no ha cometido otros delitos condenados previamente. No olvidemos que este señor está siendo enjuiciado por el Consejo de Defensa del Estado por las carreras clandestinas y lesiones a carabineros del servicio. No nos olvidemos de eso. Entonces, depende de ese nivel que Gendarmería lo va a clasificar y lo va a decir, ok, este señor después que pase su cuarentena, se va al módulo X, porque ese es el nivel de peligrosidad que le corresponde, y va a estar en la celda seguramente con alguien del mismo nivel que él, de peligrosidad. Claro, es que a eso quiero ir, porque quiero hacer un comentario y le dejo la pregunta a Carlos. Primero, yo me alegro que Hernán haya salido de esta clínica privada. No porque me guste que vaya a la cárcel, ni mucho menos, sino porque en el ejercicio de empatizar, yo empaticé la semana pasada con Raquel Argandoña, ahora quiero empatizar con la gente que tiene a sus familiares en esa clínica, que son gente que no es pública y que tuvo que bancarse durante semanas un montón de periodistas y autos afuera de la clínica, donde tú estás tratando que se rehabilite un pariente. Entonces me parece, por ese lado, empatizar con ellos, me alegro que lo saquen de ahí, porque finalmente esa gente va a poder encontrar solución a sus problemas. Y por otra parte, el hecho que se haya hecho tan público este tema, que Hernán Calderón hoy día sea una persona recontra famosa, no solamente a los que están afuera, me imagino los que están adentro de la cárcel, ¿no se toma en cuenta eso, Carlos, a la hora de clasificarlo? Esto de tener un reo tan popular, un reo que es una celebridad y que finalmente, por hacer o no hacer daño, muchos de los con los que les toque compartir en el módulo posiblemente lo quieran amedrentar. Entonces me parece que es una situación un poco delicada, porque no lo puedes dejar realmente clasificarlo como el resto de los delincuentes, como lo haría normalmente, como se haría normalmente, por el nivel de exposición que tiene el caso. O sí, si hay ley. Exacto, eso es lo complicado. O sea, él comete un delito que es uno de los delitos más graves, casi le quita la vida a una persona. Es un parricidio frustrado. Si no hubiera sido su padre, hubiera sido un homicidio frustrado. Entonces, el nivel de peligrosidad que presenta por el caso por el que está es altísimo, pero, como bien tú dices, Lama, existe todo este faranduleo o estas cosas que vemos públicamente. Entonces obviamente eso Gendarmería lo va a tener que clasificar y lo va a tener que tener en consideración para evitar que otros reos cometan alguna cosa en contra de él. Sumado eso, todo lo que ya sabemos que pasó y todos los privilegios, entre comillas, que tuvo previamente, entonces evidentemente eso va a generar un celo interno en la cárcel. Oye, perdóname, una pregunta muy corta, Carlos. ¿Hay alguna posibilidad que él quede solo? ¿Que no quede en un módulo compartido? ¿Está dentro de las opciones? Lo que pasa es que en la cárcel en Santiago 1, los lugares o las habitaciones donde están los reos son diseñadas para 1 o 2 personas, no más que eso, porque se supone que son reos que están imputados que van de tránsito. Entonces, porque es un lugar de alta seguridad también, entonces con eso se evita la sobrepoblación en las habitaciones, se evita que haya más de una persona, si la persona hay control las 24 horas con ellos también en la habitación a través de cámaras o con gendarmes. Entonces es un lugar relativamente seguro eventualmente, y ahí es donde Gendarmería va a tener que ubicar y localizarlo junto con un imputado que también esté privado de libertad, que tenga características parecidas para que no hayan problemas entre ellos, por supuesto. Ustedes estaban hablando, Carlos, hace un rato de la peligrosidad de alguna forma de Hernán Calderón Argandoña y parte de la sentencia, de lo que se dictaminó ayer. Lo recoge las últimas noticias y lo quiero leer justamente porque acá dice que la libertad de esta persona es un peligro para la sociedad y también para la víctima, motivo por el cual se mantiene en esta parte la decisión en alzada, desatendiéndose en lo demás las sugerencias contenidas en los informes médicos. Por eso es que se le da justamente estar privado de libertad en el centro penitenciario de Santiago 1, porque representa un peligro para la sociedad y para la víctima. En torno a Raquel Argandoña, ya vamos a revisar una entrevista que ella dio, porque ella habla de que los medios están haciendo un enjuiciamiento mucho más grave, mucho más duro en contra de Hernán Calderón Argandoña por ser su hijo, y empiezan a salir distintas teorías, Carlos, y yo no sé, quiero que derribemos algunos mitos. Hoy día en la mañana se comentaba de que la celda o el lugar en el que está hoy día Hernán Calderón Argandoña
durante estos primeros 15 días, como bien tú decías, para hacerle un análisis psiquiátrico y también para tenerlo en esta cuarentena preventiva por COVID-19, decían que era una celda que incluso se estaba acondicionando especialmente para él, que era distinta a la del resto, que incluso iban a tener una especie de extractores de aire acondicionado, calefacción, qué sé yo, que se estaba preparando especialmente para el hijo de Raquel Argandoña. ¿Eso es viable? ¿Es factible que se acondicionen lugares especiales para las personas? ¿Corresponde o tiene que ver con este mito urbano de que queremos creer que hay más privilegios de los que realmente existen? No, no debería corresponder. Gendarmería en ese sentido no va a cambiar una celda provisoria, porque recordemos que en esa celda va a estar 14 días solamente por un tema de pandemia, y va a gastar todos esos recursos para un imputado. Eso yo no lo veo inviable, porque habría que cambiar la estructura de la cárcel, ver las medidas de seguridad, ingresar. Pero es concesionado este sector donde está Nano, ¿no? Pertenece a la concesión. Lo que pasa es que Santiago 1 es una, en todo sentido es concesionado, pero ¿qué es concesionado? No es que los guardias que estén adentro es concesionado, sino que los servicios de comida, la mantención, la electricidad, todo eso es una concesión, pero es controlado siempre por Gendarmería. Gendarmería tiene el control de todo esto y hay gendarmes ahí, no es que ande alguien privado y se mande solo, eso no es así, es solamente para la mantención del recinto. Para entender en rigor, porque nosotros generalmente hablamos del deber ser, de que la justicia debiera llevarse a cabo de la manera más equitativa para todos, de que las condiciones debieran ser en torno a la dignidad de recuperación de un reo, etcétera, etcétera. Pero a veces, digamos, las lindas palabras chocan con una realidad que es bastante más cruda de lo que uno está dispuesto a aceptar o incluso enunciar en un medio de comunicación. Entonces, hablando calzón quitado, ¿corre algún tipo de riesgo Nano Calderón al estar en prisión respecto a la figura que él representa en relación a los demás reos? ¿Va a tener que estar encerrado siempre? ¿Va a poder salir a un patio en donde quizás, digamos algunos, como ha ocurrido con otros personajes mediáticos, pero que han sido mediáticos por los tremendos crímenes que han cometido, en donde los demás reos se lo tienen prometido, de que a veces hay peleas y los gendarmes no son capaces, por cantidad de números, de contener esas trifulcas? Y en el caso de él, ¿cuáles son los verdaderos riesgos, tanto psicológicos como físicos, a los que está expuesto, entendiendo y hablando con toda la honestidad de que él no es un reo más? Está en una condición muy diferente del resto de la población penal. Mira, lo que pasa es que la condición de él es especial en ese sentido, porque él y su familia, en este caso su madre, ha hecho, y el abogado y su abogado han hecho muy público esto. Entonces ellos mismos han generado este ambiente extraño incluso de este beneficio primario que tuvieron de haberse ido a la clínica. Entonces obviamente eso va a generar un roce seguramente con otros reos que no tuvieron esa opción, que también a lo mejor tenían dinero para pagarlo, pero no tuvieron esa misma opción. Pero vuelvo a insistir, y lo he escuchado en varios paneles de diferentes medios de comunicación, en varios abogados insisten en esto, que si ellos hubiesen sido el abogado representante de Calderón Argandoña, ellos se hubieran quedado callados y hubiera estado y de hecho todavía estaría en la clínica. No hubieran recomendado que la mamá saliera llorando, ni que el abogado saliera también tomando cartas en el asunto, y menos golpeando a Gendarmería, y porque ya se convirtió tanto en algo tan extraño que el delito que comete pasa a segundo plano, y de hecho que es más de un delito que se está investigando, pasan a segundo plano y nos estamos preocupando más de su seguridad, o qué es lo que dijo la mamá, o qué es lo que dijo el abogado, y qué pasó con la clínica. Entonces ellos mismos generaron este ambiente. Obviamente Gendarmería es una institución muy seria, muy respetable, que va a cumplir los protocolos y obviamente lo va a tratar y lo va a proteger en toda consideración, pero es un reo más, tiene que protegerlo tal como protegen al resto de los reos. Ok, ahora, a ver, entendamos un poco la situación que se está dando, porque no la tiene para nada fácil Nano Calderón, hijo. Por ejemplo, hace poco, a partir de una declaración voluntaria de parte de que finalmente entrega a la fiscalía, entendamos que ella está en férreo apoyo a su padre y para nada, digamos, ha llamado delincuente,
psicópata, cuántas cosas, de parricida a su hermano. Ya claramente hay un puente roto hasta quién sabe cuándo con alguien que es de su misma sangre, y que ella entrega en la instancia de querer decirle de cierta manera al tribunal, entiendan con qué tipo de personas estamos lidiando, y acusa un hecho que finalmente él también agrede, al menos con toda la ferocidad del caso, verbalmente a su madre. Ahí es donde tenemos este video donde le están haciendo una entrevista a Raquel Argandoña, y él, solo por citarlo, le llega toda una oleada de odio de parte de su hijo, a quien hoy día es su mayor defensora. Atención, mire. Ser el papá, pero ese es el auto del pelado. Mal dentista, lo tengo cachadito. La que él se enoja. Yo quiero a mis dos hijos iguales. Lo que pasa es que el hombre siempre es más regalón de la mamá. Igual de que él siempre me apaña en todo. Bueno, por ese pequeño extracto simplemente hubo una reacción de inmediata, porque ni siquiera parece que ese era el auto de su hijo, a quien ella le llama en la confianza, claro, el pelado, pero ahí es cuando quedó la patada, porque finalmente ese video genera una respuesta inmediata donde Nano Calderón hijo no quiere que lo involucren, no quiere que lo mencionen, no quieren que lo pongan en las redes sociales de sus otros familiares, y finalmente lo que dice lo que habla Raquel Argandoña es lo que está expuesto en esta gráfica. Entonces lo pasamos que el Calderón, ella es la que dice lo siguiente, que es parte de sus declaraciones para que la fiscalía entienda con quién están tratando. Dice, la vio en un video que grabamos, su hermano, ¿cierto? Para YouTube, en donde salía su Camaro amarillo, y mi mamá decía, lo que vimos recién, ahí está el auto de mi hijo Hernán. Eso le gatilló a Nano Calderón hijo un episodio de violencia inexplicable. Aquí Hernán Jr. dice que le diga a la mamá, dile a la... que tiene 6 horas para bajar el video o la mato. Palabras de Nano Calderón hijo. Y continúa. Mi padre me llama desesperado a mí, me dice, hija, ayúdame, estoy desesperado. No sé cómo controlar a Hernán. Le dije que ya no tenía relación con él. Me dijo que le estaba asustado porque le podía hacer daño a mi madre. Me dijo, la va a matar. Y continúa. Todo esto declaraciones de Kel. Ahí yo llamo a mi madre y ella me dice, yo no pienso bajar el mencionado video. No voy a dejar que un pendejo venga a amenazarme. Fuente Glamorama. En esta evaluación psiquiátrica, en donde hoy día su mayor defensora, su madre, en algún momento, solo para hacer una mención en uno de esos videos, la amenaza de muerte. O sea, no todas las amenazas de muerte, digamos, apuntan a concretarse, ni mucho menos, pero no deja llamar la atención que si que, no sé, yo imagino llamando a mi mamá, haga lo que me haga, decirle te voy a matar. Es un poquito más. Es complicado. No sé. O sea, uno cuando ve esta situación desde afuera, como simple espectador, uno podría decir efectivamente fue una sobrereacción de Nano Calderón, porque ni siquiera lo muestran en ese video. Es nada, es un leve comentario. Entonces acá este tipo de reacciones te da cuenta de una familia que de verdad vive muy al límite, y yo lo veo como una lucha de poder. Es como quién tiene más poder por sobre el otro para decir baja el video, y después la otra persona dice no, Nica, lo bajo porque yo no le hago caso a cabros chicos malcriados, no sé. Entonces de verdad que es muy fuerte, y aquí yo quiero tomarme de un punto que tú hablabas recién, Carlos, porque tú dijiste que efectivamente en Santiago 1 había una sobrepoblación, y hay un dato súper interesante que entregó hoy en la mañana Felipe Rodríguez, que él es uno de los dirigentes de la ANFUP, que decía que en Santiago 1 hay 4.700 internos, que ya es una cifra muy, muy, muy grande, y que hay 1 o 2 psicólogos para más o menos cada 400 internos. Entonces, viendo el conflicto familiar que están teniendo, los antecedentes de que Nano Calderón efectivamente tuvo una crianza poco convencional, en donde a los 6 años tuvo que irse a vivir solo con su padre, estar lejos de su madre. En una entrevista que también daba que él decía que ella a los 12 años, cuando se van del lado de Raquel Argandoña, ella oficia un poco como madre también. Entonces claramente un entorno familiar que nunca fue común, y si
silvestre o normal. Entonces la pregunta es, Carlos, en este recinto donde está Nano Calderón ahora, en estos 120 días, ¿va a poder seguir con su tratamiento psicológico? Porque claramente es un chiquillo que necesita ayuda, necesita de alguna u otra forma empezar a sanarse, aunque sea a la fuerza en esta ocasión. ¿Cómo lo ves tú teniendo el antecedente de que hay tan poquitos psicólogos para tanta gente? Sí, obviamente yo creo que va a tener que seguir el tratamiento. Me imagino Gendarmería. Gendarmería está en el proceso de cuidar a estos imputados que están ahí de tránsito antes de ser condenados. Cuando ya están condenados y están cumpliendo una pena, Gendarmería tiene más tiempo y tiene más autoridad sobre ellos. En este caso, cuando están imputados, tiene la autoridad del tribunal. Entonces, todo lo que necesiten hacer tiene que ser autorizado por el tribunal. Entonces, no me cabe la menor duda que Gendarmería les va a poner los psicólogos como cualquier imputado, tiene que seguir tratamiento. No me cabe la menor duda que hay otros imputados en las mismas condiciones que él, o peor, a lo mejor psicológicamente, y siguen su tratamiento igual. Pero a mí no me deja de llamar la atención todo lo que vimos en estas imágenes. Primero, si yo le digo eso a mi mamá, y me imagino que a todos ustedes y todos ustedes en su casa les va a pasar lo mismo, si ustedes se dignan en algún minuto a decirle eso a su mamá, ¿qué pasaría? Viene la mamá y tiene una muy seria conversación de vuelta. Eso es lo normal. Todo el rato. O un cachetazo. Yo no me atrevo. Pero claro, no quería decir eso. Pero es lo. Pero una conversación al menos. El respeto a su mamá. Exactamente, una conversación muy seria con las mamás. Entonces, eso es lo normal. Acá no lo vimos, sino que este le dijo a este otro y este hasta aquí. Entonces, ¿cuál es el rol de mamá para controlar a este muchacho que le dice todas esas cosas a esta persona? Entonces, sí, lo que pasa... Eso es uno. Y lo otro, perdón, para terminar la idea, un segundo. Lo otro es que estos niños, si se criaron con su papá o se criaron con su mamá, no son los únicos jóvenes que se crían con su papá o con su mamá porque se divorciaron en el planeta. Y no hay nadie más cometiendo delitos y nadie ha tenido problemas, y no son los únicos que las mamás o los papás trabajan. Muy por el contrario, yo creo que esa es la gran mayoría de todos los chilenos y de toda la gente del mundo, que ambos papás trabajan para poder mantener en la casa y dar lo que corresponde a sus hijos. Sí. Entonces, falta mucho cariño, son justificaciones. Yo no los veo que se justifiquen de una forma. No, claro que no, pero hay un detalle. O sea, yo recuerdo cuando pasó esto del video de Raquel Argandoña con el auto Camaro amarillo. Yo justamente, mire maestro, yo estaba en Intrusos para variar. Estaba ahí en Intrusos, muy bien pagado. Sí, muy bien pagado, en cero. Entonces, claro, recuerdo que vimos el video y al menos lo que me pasa a mí, y no quiero defender la reacción de Nano Calderón ni mucho menos, pero también hay algo que es como una insistencia de parte de Raquel, o al menos así lo siento yo. Si tú le pides, oye, mamá, tú eres pública, perfecto, sabes que yo no quiero aparecer en nada que tenga que ver con lo que tú estás haciendo, no quiero que me expongas de alguna forma. Y finalmente, cuando ese auto no es el de él y ella se toma esta atribución de hacerlo, es como que le estáis metiendo el dedo en el oído. O sea, finalmente, a cualquier familia que es pública, tú puedes elegir como miembro del clan familiar no querer exponerte. Y me parece que ella lo sigue exponiendo igual. Entonces, la reacción no es la adecuada para nada. Pero ella, sin embargo, está presionando ese botón. Él no tiene una reacción de una persona normal, pero sin embargo, ella está presionando ese botón constantemente. Entonces, aquí me parece que es un poco compartido en algunos aspectos las explosiones violentas de Nano Calderón, porque finalmente le están tocando la oreja. Pero no hubiese ningún comentario, no estaríamos comentando esto. O sea, ¿me entendí? Yeah. Pero mira, hasta cierto punto, o gran punto, yo estoy de acuerdo contigo. Recordemos, y hay que poner en contexto esto, acá era mucho tiempo en que Hernán Calderón hijo no se conversaba con su mamá. Y en el fondo es lo que sale reclamando a través de las redes sociales, que el capítulo pasado, el viernes, mostramos algunos pantallazos, era como, oye, no me involucré en tus temas para ganar plata. Yo creo que hasta ahí, en una relación que además, desde la infancia, y una vez en el matinal de TVN, en la época de Raquel Argandoña trabajaba, ella dijo, yo no puedo hablar más de mis hijos, porque mis dos hijos me pidieron que por favor dejara de contar sus cosas. Siempre fue un tema que Raquel contara las cosas de sus hijos. Yo hasta ahí estoy de acuerdo contigo, pero también quiero poner las cosas bajo otro contexto. No podemos dar por hecho real la declaración de aquel Calderón. No quiero decir que ella esté mintiendo, pero también sale la mamá que dice, a mí mi hijo nunca me amenazó de esta forma. No podemos dar real
que efectivamente Nano Calderón haya dicho, oye, dile porque tampoco se lo dijo directo a Raquel, supuestamente se lo dijo a aquel y a su papá, dile a esta MC que me baje el video, si no en 6 horas yo la mato. Raquel dice que eso es mentira. Entonces, no demos por real 100%, en el rigor periodístico, digo, un hecho que solamente tiene una visión, que es la de Kel Calderón. No tiene la de Raquel Argandoña. Es más, son dos visiones que se contraponen. Ahora, dentro de toda esta información, sí hay otra que es delicado, Michael. Es súper delicado, pero no podemos darlo por hecho real. Pero por otra parte, si no es así, también tenemos que decir... porque encuentro que tienes toda la razón, Michael, pero entonces tenemos que ponerle apellido a esto y decir que una abogada, que el Calderón, está mintiendo. Estaba pensando lo mismo. O sea, está es que violando, digamos... Creo que tiene que ser incondicional. Oficial. Esto es una declaración oficial en la fiscalía, entonces es la declaración de ella ante un fiscal del Ministerio Público, es su declaración, entonces es raro, porque si ella se descubre que está mintiendo, cae en el delito de obstrucción a la justicia, y es un delito grave. Exacto. Y es un delito, y es perseguible. Entonces, yo entiendo tu punto de dejarlo en obviamente siempre hay que escuchar las dos partes, la historia siempre tienen dos versiones. Porque las dos partes son contrapuestas en este caso. Pero ella está entregando una versión oficial en un organismo oficial y arriesgándose un delito. Entonces, eso le da más fuerza seguramente al testimonio. Y por otro lado, Raquel lo que está diciendo de manera no oficial es lo que cualquier madre haría, es como, pucha, nadie se metió encima, me quiso matar, pero voy a decir que eso es mentira, porque finalmente quiero ayudarlo. Y no me importa lo que haya pasado ahora, estamos en otra. Entonces, eso es lo que pasa. Pero mira, precisamente para eso, porque Michael, yo agradezco tu punto, pero... también, digamos, veamos de quién viene cada declaración. O sea, de hecho, yo solo para cerrar, yo lo estaba viendo desde lo comunicacional, no desde lo legal, entonces qué bueno que Carlos nos haga esa aclaración. Hay más entrevistas, de hecho, Salfate. Sí, pues de hecho, vamos a Raquel, para que tratemos de entender en dónde está ella en el mapa. O sea, cuáles son sus opciones, para dónde se inclina, cuáles son sus visiones y versiones de las cosas. Esta entrevista que Raquel finalmente da la tercera, dice ella lo siguiente: mi hijo está pagando por ser hijo de Raquel Argandoña, por ella misma. Es una maldición llamarme como me llamo. Ella comenta, hace hincapié y profundiza en los hechos que ocurrieron el 11 de agosto, y esto es lo que podemos extraer de esta entrevista que da al periódico, al diario La Tercera. Dice ahí: es sabido, habla Raquel, es sabido que cuando yo abrí mi canal de YouTube grabé un video en el que vi un Camaro amarillo y yo sabía que mi hijo tenía uno. Me dijo, mamá, baja esa imagen. Yo dije que no y me dejó de hablar por mucho tiempo. A mí, mi hijo jamás me ha amenazado, a lo más me ha dicho, mamá, no me gusta que expongan mi cuento, ya no lo bajes más. Solo quiero decir que en ese punto se publicaron, o aquí tú me corriges, no, Michael, que eres más experto en esto, que en algún momento comienzan a aparecer lo que Nano Calderón en su Instagram comienza a colocar muy bonito, diseñado, unos textos que dicen no me resuelven más, como con esta familia de mierda, que no sé qué, no me vuelvan. Entonces, pareciera... Te lo mostramos el año pasado, claro, que mira, si solo me quedo con lo que dice Raquel, es como, no, mi hijo me dijo así, mamita, por favor, lo puedes bajar, que no me gusta que me pongan el video. No lo dijo así. Lo dijo de la manera más brava y amenazante. Y sí se parece más un poco a lo que declara aquel. Ahora, dentro del oficialismo, entendemos el rol de la mamá, Carlos, ¿no? Porque quiero insistir en ese punto. Ella es capaz de sacarse las amenazas que haya tenido su hijo, si que así fue, de parte de la prensa, solo para tratar de ayudarlo lo más posible y no dejarlo como un loco furioso. Sí, lo que pasa es que la mamá, con esta declaración que dio el sábado y todo lo que ocurrió la semana pasada, lamentablemente no ha tenido declaraciones muy asertivas en ese sentido. Primero dijo, por ejemplo, y yo entiendo 100% y el rol de la mamá, y yo sé que todas las mamás del mundo van a hacer lo mismo por su hijo. ¿El problema cuál es? Que ella en primera instancia dijo que ella nunca había visto a su hijo y que no sabía, y después se desdijo y dijo, sí, en realidad sí lo vi, justo después que pasó este hecho. Y después sale el abogado de ellos diciendo, sí, en realidad nosotros planeamos todo, nosotros vinimos a la clínica y coordinamos todo. Entonces, y después sale esta entrevista, la tercera. Entonces, y se desdice nuevamente de todo. Entonces ella misma con su abogado, empiezan a generar estas confusiones de declaraciones
y se contradicen ellos mismos. Entonces, eso es lo que yo veo bastante más complejo, porque si están tratando de hacer un apoyo comunicacional para limpiar la imagen de este joven, claramente no lo están haciendo de buena forma, porque yo como espectador estoy viendo contradicciones entre la misma parte. Entonces, si la mamá dice esta declaración en el diario, yo no lo hubiera hecho en el diario. Voy a la fiscalía y declaro voluntariamente y doy mi versión. Y ahí empieza la fiscalía, tiene que investigar, porque este caso está judicializado. Ya no sirve estar dando declaraciones en los medios de comunicación, sino que ya tienen que ser versiones oficiales. Si estos ya se están investigando varios delitos, independiente quién sea, independiente el nombre que tenga, se están investigando porque él cometió un delito. No es un delito ser hijo de alguien, sino que él cometió un delito, él trató de asesinar a su padre, así lo estableció un juez, así lo ratificó ayer la Corte de Apelaciones, y por eso está preso, no por llamarse, por tener el apellido Argandoña. Sí, a mí me parece muy interesante el mea culpa que está haciendo Raquel ahora, después de tantos años. Ella dice, es una maldición llamarme Raquel Argandoña, pero también hay que ser bien honestos y hacer el análisis de que ella nadie la odia ni nada pasa porque se llame así, sino que la fama no se la hizo el resto de la gente, se la hizo ella misma, con sus mismas acciones. Entonces también ella ahora la vemos mucho más honesta, diciendo, en realidad somos Hernán Calderón padre y yo quienes deberíamos estar pagando por esto, y no Hernán hijo, porque finalmente ella dice, somos una familia de mierda y yo quisiera no tener todo lo material que tengo por tener una familia normal. Entonces son súper declaraciones, o sea, son declaraciones muy, muy fuertes. De hecho, tenemos una gráfica donde Raquel hace su mea culpa, la pasamos a revisar, dice lo siguiente: nosotros dos vivíamos en Pelarco y mis dos hijos estaban en Santiago. Un amigo de Hernán los llevaba los viernes y los retiraba los domingos, pero mis hijos se criaron con la nana. Nosotros pensábamos que éramos padres perfectos, que lo estábamos haciendo de maravilla. Nunca nadie nos dijo lo contrario. Esto fue lo que dijo Raquel Argandoña en la entrevista de La Tercera. De hecho, en unos posteos que daba también Hernán Calderón Argandoña, hablaba eso, de la relación tan estrecha que tenía con una de sus nanas. Tenemos la siguiente gráfica, si seguimos revisando el mea culpa de Raquel. Dice, yo no quisiera llamarme Raquel Argandoña porque mi hijo está pagando por ser hijo de Raquel Argandoña. Es un peso muy grande ser mi hijo en este momento. Es una carga, es una maldición llamarme como me llamo. Continuamos con las mismas declaraciones. ¿Tú crees que si yo me llamara Juana Sala, los canales de televisión habrían hecho esta carnicería? ¿A quién le habría importado? Habría sido un caso más de violencia intrafamiliar. Esto lo dice entonces Raquel Argandoña en la entrevista de La Tercera. Pero insisto, más allá de cómo se llame, yo creo que sí, o sea, tiene razón, pero el hecho es que nadie la culpa por llamarse así, sino que, insisto, ella misma ha generado su carrera. Oye, y la reflexión que se tiene hacia ella. Pero perdón, una pregunta, perdón, al tiempo te paso la palabra, Lama, aquí un punto de vista, uno como papá, uno sabe si está haciendo bien o mal, o sea, yo no puedo pensar que porque le doy cosas lo estoy haciendo bien. A ver, muy básico, nadie puede decir, creo que lo estoy haciendo bien en la ausencia. Si voy a ser papá, tengo que estar ahí. O sea, es más fácil. Claro, lo que pasa es que es desafortunada la declaración porque finalmente la carnicería la cometen los matinales y los canales de televisión. O sea, la culpa es... ¿De quién es la culpa finalmente? Me parece muy desafortunada la declaración de Raquel Argandoña. Y perdóname, él se llama Hernán Calderón. Él no se llama Raquelito Argandoña o Raquelo Argandoña. Entonces, perdóname, me parece que tratar de marcarlo... Yo me llamo igual que mi papá. A mí no me engaña contar cuentos de nombres marcados y personas marcadas por otra persona más famosa. No, lo digo en serio. Maestro. Entonces me parece ridículo la declaración de Raquel Argandoña. Me parece declaraciones, ¿sabes qué? Lo voy a decir muy en buena. Declaraciones para la prensa, declaraciones para la tele. Pero si lo está haciendo en la prensa, por Lama. Sí, pero perdóname, no son declaraciones. Acá no hay un mea culpa real, los mea culpa no son. Espérame, vamos a seguir con esta conversación porque también quiero responder a Lama, tengo todo el derecho. Que nunca he hecho un mea culpa, por eso no sabía. Viene el tema del incendio. Sí, no era conversación. No, a ver, yo no estoy de acuerdo, ojo, y que quede súper claro en el término carnicería, porque los medios sí estamos haciendo nuestro trabajo. Sí creo que hay una ganancia cíclica. Raquel Argandoña utiliza los medios para demostrar lo que ella quiere y nosotros los medios la mostramos porque nos marca sintonía, no nos podemos hacer los ciegos.
pero efectivamente yo sí estoy de acuerdo con las declaraciones de Raquel en que todo esto, el ojo mediático está puesto en este caso porque es Raquel Argandoña, porque hay muchos otros casos, incluso más terribles aún, si es que se puede calificar en los intentos de homicidio, de parricidio, más o menos terrible. Hay muchos casos que no tienen las cámaras encima. Hoy día las cámaras en este caso las tienen encima justamente porque es hijo de Raquel Argandoña. Y entiendo como madre, o sea, no es que yo sea madre, pero entiendo a ella desde su sentir de madre, de decir, oye, hoy día mi carrera, mi historia, mi trayectoria está siendo una maldición porque por eso tengo todas las cámaras encima. Sin ir más lejos, en la misma entrevista ella dijo, a ratos siento que habría sido mejor que mi hijo se hubiera muerto justamente en el accidente que tuvo con el Camaro amarillo. O sea, a ese nivel ha llegado Raquel Argandoña, a ese nivel de dolor. Se lo ha dicho cercano y también lo dijo en la entrevista con La Tercera. Porque ella dice, le rezo a la Virgen y le digo, oye, si me lo salvaste, entonces por favor ayúdame ahora, si no hubiera sido mejor que hubiese fallecido en esa época. A ese dolor de madre estamos hablando. No sé, entonces, está entendiendo mucho lo que pasa, pero bueno. La entiendo que sienta que hoy día su apellido es una maldición y los medios estamos metidos porque es Hernán Calderón Argandoña. Ahora, la semana pasada Juan Andrés Salfate, hace una semana específicamente, empezó en redes sociales a correr la teoría conspirativa de que Hernán Calderón Argandoña habría sido quien el año 2011, en el mes de febrero, habría incendiado la casa de Felipe Camiroaga. Una teoría que además afirmó, maestro, con un extracto del libro de Felipe Camiroaga, la biografía de Cecilia Gutiérrez y Cristian Farías. Absolutamente. Tenemos precisamente el extracto de esa biografía muy bien vendida de parte de Cecilia Gutiérrez, que dice lo siguiente. Se encontraron, esto es parte del libro, se encontraron de vidrios o partes de vidrios con olor a combustible y un bidón. Parece adrede, ¿cierto? Y el principal sospechoso es el misterioso hombre que se identificó como hijo de una conocida artista. Ahí, obviamente, Nano Calderón, alguien quiso juntarlo con esto, digamos, y salió al tiro. Claro. Y les llevó galletas y cigarrillos. Aunque nadie lo conocía, la policía lo citó varias veces a declarar. Pero este sujeto, el sujeto en cuestión, no asistió. Finalmente, yo quisiera preguntar, ¿cómo fue que, a propósito de esto, este extracto que está en el libro, comienza... Esto es algo que venía de antes, Michael, que juntan a Nano Calderón con lo que estaba sucediendo con él y lo vinculan en un hecho del pasado bastante mediático y juntan dos cosas muy aleatoriamente? ¿O qué caminito hicieron entre este hecho y lo que estaba pasando con Nano Calderón? Eso nunca lo logré entender. No, fue bien aleatorio. De hecho, nunca había existido el rumor de Nano Calderón vinculado a la quema de la casa de Felipe Camiroaga. Lo inventaron de frente. Sí, ojo, había existido el nombre de hijos de otras animadoras, nunca de Raquel Argandoña. Recordemos que en esa época Hernán Calderón Argandoña tenía 13, a lo más 14 años. Y efectivamente fue inventado esta noticia falsa, porque ya lo desmintieron incluso los biógrafos, que lo vamos a revisar más adelante. Nació de una cuenta falsa de Twitter. Y ahí se empezó a viralizar porque efectivamente siempre se supo que Felipe Camiroaga no quiso seguir adelante con la demanda, con la querella, la figura legal que sea, porque él le tenía mucho cariño a la madre de esta persona que incendió la casa. Y ahí la conspiración empezó a sumar, pues, maestro, de que efectivamente Felipe le tenía mucho cariño a Raquel, y eso todos lo sabemos, y parecía muy llamativo para la narración de esta verdadera teleserie el que Nano Calderón hubiera tratado por algún motivo, incluso se especulaba de que había pillado a Felipe con Raquel y que por eso había ocurrido todo esto, pero es todo parte de la fantasía colectiva. Sí, es como mala leche el comentario. Sí, eso es finalmente lo que pasa. Ahora, ojo, el libro dice artista, por lo cual queda toda la gente de la televisión al tiro descartada. Se habla de cantante, Lama. Es verdad. Oye, escuchemos la declaración de la propia Cecilia Gutiérrez, quien explica este hecho que llamó hace algunos días tanto la atención y que hoy día estamos recalcando semejante desmentido. Atención. ¿Por qué los periodistas tienen tanto miedo de revelar el nombre? Esa es una súper buena pregunta. Nosotros desde un principio tuvimos el nombre de la persona. O sea, desde un principio me refiero cuando empezamos a hacer el libro, porque cuando fue lo del incendio, al principio no se supo que había sido intencional, porque Felipe fue la persona que decidió que no quería seguir con acciones judiciales por el incendio.
que prefería dejarlo ahí. Había sido tan doloroso para él todo el proceso de ver su casa, la casa de sus sueños, la casa que él había construido quemada, que lo único que dijo: yo me quiero enfocar en reconstruirla lo antes posible y que esto se acabe, que esto se termine. Así que por eso decidió no hacer nada, decidió no seguir con el tema judicial, y por eso mismo no hubo un proceso. Hubo solo una investigación que estuvo a cargo de bomberos y que después estuvo a cargo de la PDI, y ahí salió el nombre del culpable, cómo habían sucedido las cosas, por qué esta persona había quemado la casa. Y Felipe no quiso hacer nada. Dijo que era una persona que claramente estaba enferma, por lo tanto él no iba a seguir con ninguna acción judicial, que prefería dejarlo hasta ahí, como les decía, reconstruir su casa, y así fue. Declaraciones de Cecilia Gutiérrez, una de las biógrafas de Felipe Camiroaga, y ¿saben qué? Al escucharla a mí me pasa algo súper loco, no sé si lo van a compartir, y antes de hacerte la siguiente pregunta, Carlos, escucharla decir que Felipe no quiso seguir adelante con el proceso porque él estimaba mucho a la madre de esta persona, y que él no quería pasar por este juicio o lo que viniera en adelante, que iba a ser como energéticamente muy, muy negativo para él. Uno podría pensar, quizás la vida es tan mágica, por así decirlo, era su último año de vida y él de alguna u otra forma no quiso desperdiciar energías en eso y vivir sus años, sus meses que venían, sin saberlo por supuesto, aprovecharlos, vivirlos en paz. O sea, es una reflexión quizás un poco, sí, media loca, pero yo creo que la vida de repente es muy sabia. Ahora sí te hago esta siguiente pregunta, Carlos. ¿Por qué no se puede decir el nombre del autor de este incendio, siendo que si efectivamente tiene rasgos medios pirómanos, podría significar un peligro para la sociedad? Sí, hay un tema legal ahí, más que nada de reserva y de privacidad del nombre de esta persona, porque técnicamente nunca fue imputado. Puede haber sido investigado, pero eso no significa que haya llegado a un proceso judicial de imputación y un juez de la República tiene que aceptar o prohibir que ese nombre se filtre a los medios de comunicación o se entregue libremente a los medios de comunicación. Nunca llegó a esa etapa. Pero sí, a mí lo que me preocupa es eso, que sabiendo que esa persona era una persona enferma, que tenía antes, que tenía problemas mentales, pudo haber y realizó este incendio intencional, y además pudo haber realizado muchos más incendios intencionales. Los pirómanos tienen esa característica. Los pirómanos van a generar incendios intencionales porque están enfermos. Es como los violadores. Los tipos necesitan y realizan violaciones. Aquí pasa lo mismo con el incendio. El tipo va a quemar nuevamente. Hizo esto en el 2011 y no sabemos cuántos más incendios hizo si es que no está internado con un tratamiento como corresponde. Entonces igual es delicado lo que ocurrió ahí en ese sentido. Ahora, hay un detalle con el tema de la publicación o que Cecilia Gutiérrez del nombre así como así, porque si el mismo Felipe no quiso hacer un juicio de esto, tampoco lo tomó la fiscalía, entregar el nombre de la persona es exponerlo a un juicio público, donde finalmente no hay ninguna investigación, donde nada indica que él es culpable. Entonces me parece que es muy complejo exponer a una persona así, sin saber realmente sin saber realmente tras una investigación que es culpable. Y respetando también un poco lo que Felipe Camiroaga lo que Felipe quería finalmente, que era no generarle un mal rato a esta mamá ni a su hijo, que ya tenía además antecedentes psiquiátricos. Cecilia Gutiérrez habló más en este live que hizo justamente hace una semana, el viernes pasado, y aquí da más antecedentes de cómo empezaron a descubrir, cómo descubrieron que esta persona era quien había llevado a cabo el incendio en febrero del 2011. Efectivamente, la persona que quemó la casa de Felipe es hijo de una mujer muy conocida del espectáculo, más que de la farándula, le llamaría yo. Una persona que tuvo mucha notoriedad en la década de los 70, 80, que fue muy famosa en esa época. Entonces, claro, pues la gente empezó a unir cabos y a decir, hoy a raíz de un tuit que apareció, que no sé quién es porque es anónimo, que dice que tenía antecedentes de que había sido Nano Calderón el que había quemado la casa de Felipe.
Entonces, así empezó esta bola de nieve. Ya, esta persona no es Nano Calderón, efectivamente. Él no es la persona que fue sindicada como la responsable de quemar la casa de Felipe, ¿ya? Por lo tanto, lo que dice Twitter no es real. Además, si ustedes ven y hacen como coincidir la fecha, el incendio fue a principios de 2011, él tendría 13 años en esa época. Lo que se desprende de la palabra de Cecilia Gutiérrez es que, junto con explicar y recalcar, decir, por favor, no metan a Nano Calderón en esto, que nada, por ningún motivo, tiene que ver con el incendio en la casa de Felipe, es que ella da a entender que sí sabe quién es. Eso no deja ningún lugar a la duda. Claro. Y viene esta pregunta, Carlos. O sea, frente a un hecho, un siniestro tan bullado y que es peligroso, y venimos hablando sobre, ojo, hay un pirómano por ahí dando vueltas, a menos que esté internado y no lo sabemos, porque no podemos decir el nombre, ¿no debiese esto, por el solo hecho de una declaración de una importante periodista de espectáculos como ella, de abrir una investigación como corresponde, avalada o no por los familiares que dejó Felipe Camiroaga? ¿Debiera esto reimpulsar, así como en algún momento salió el caso de Gervasio y todo lo demás, de que esto necesariamente por oficio tenga que investigarse y hacerse algo al respecto? Sí, a mí me parece extraño, desconozco los antecedentes del caso en sí, la carpeta investigativa, pero por solo el hecho de haber ocurrido un incendio, eso se tiene que investigar por el Ministerio Público. El Ministerio Público de oficio tiene que investigar ese incendio propiamente tal, independiente si la víctima quiera o no. Y yo creo que así lo hizo porque por algo hay un informe de bomberos y hay un informe de la PDI. El problema es qué es lo que ocurre después, porque y vamos a traspolarlo al mismo caso de Hernán Calderón. ¿Qué pasa si el padre desiste de todas las denuncias que está que interpuso ahora? Igual se tiene que llegar a juicio, y en el juicio a lo mejor él puede decir otra cosa, me caí, me tropecé y no hay, mi hijo nunca me agredió, y hasta ahí va a llegar al juicio. Aquí debería haber pasado lo mismo. La fiscalía debería haber continuado con el proceso investigativo, si es que todo el mundo, en este caso la periodista y mucha gente, sabe el nombre de la persona que cometió este incendio intencional. No es un incendio accidental, sino que es intencional, de acuerdo a los informes de la Policía de Investigaciones y de bomberos, sí, y continuar con esta investigación y llegar hasta el final con ello, porque tal como lo dijiste anteriormente, con eso a lo mejor el juez puede decir, ok, esta persona está interdicta, tiene un problema psiquiátrico, realmente no puede convivir con la sociedad, tiene que pasar el resto de su vida internados, y eso puede ser una condena perfectamente, pero a lo mejor tenemos un pirómano dando vueltas y no sabemos qué está ocurriendo. Es muy delicado. Ay. Ojalá que por lo menos, no sabemos, a lo mejor queda la esperanza de que hayan llegado a algún acuerdo interno, Carlos, tal vez, y que el Felipe le haya dicho, ya sabes que no voy a hacer nada, pero que haga algún tipo de tratamiento. No lo sabemos, es parte de justamente lo que nos gustaría que hubiera sucedido por lo menos. Estamos hablando del incendio en la casa de Felipe Camiroaga, que esto fue en la madrugada de febrero del año 2011, que yo les recuerdo, chiquillos, que Felipe no estaba en la casa esa madrugada. De hecho, él iba... Pocas veces dormía en su casa, pero esa noche él quería dormir ahí, pero justo hubo un apagón de luz, entonces le dijo, ya, mejor me voy al departamento que tengo en el W. Y él después, con el tiempo, contó en distintas entrevistas que fueron vecinos los que lo llamaron al otro día en la madrugada para decirle, Felipe, tu casa se está quemando, y que él de verdad no podía creer al principio lo que estaba sucediendo en una casa que estaba llena de recuerdos. De hecho, vamos a revisar un titular que habla justamente de mol.com, estamos hablando del año 2011, este titular que dice, Felipe Camiroaga se quiebra tras incendio en su casa. Había muchos recuerdos. ¿Y saben qué? ¿Cómo fue una forma de la que pillaron a esta persona, a este hombre que hoy día tendría unos 30 años aproximadamente, que había quemado la casa de Felipe Camiroaga? Porque él en la mañana fue a ayudar de alguna forma a llevarles café, llevar comidita, galletitas, pero él no era el círculo cercano de Felipe Camiroaga, no era amigo, no era vecino del sector. Y todo esto lo cuenta muy bien en la biografía Cecilia Gutiérrez, Cristian Farías, pero además hay otro antecedente que salió ese año, el 2011, que lo llevó La Cuarta, me acuerdo, que decía que todos los cercanos a Felipe le preguntaron a este tipo así como, oye, pero tú, ¿por qué estás acá? ¿Qué sé yo? Y él dice, no, bueno, ¿cómo te enteraste? Y él dice, no, me enteré por la tele.
Y uno podría decir, bueno, cualquier fanático de Felipe Camiroaga efectivamente ese día habría querido ir a ayudar, pero el tema es que él llegó antes que la televisión al lugar de los hechos. Bueno. Y ahí le generó efectivamente toda la duda. ¿Cómo te enteras por la tele si la tele todavía no llegó cuando tú ya estabas acá? Y ahí se empieza a hacer la investigación, se empieza a rastrear que su auto no solamente había estado esa mañana, sino que también en la noche. Y se llega a este nombre que, por lo que dice Cecilia, existió una investigación. Claro, no sé hasta qué puerto, como decían ustedes, habrá llegado esa investigación. Bueno, sin duda que es un hecho que a uno la deja sin palabras. Yo de verdad cada vez que hablamos de este tema o nos enteramos de nuevos antecedentes, hay muchas cosas que no logran calzar. De hecho, hay una cuña que da Felipe Camiroaga al programa Intrusos en el año 2011, donde él habla que efectivamente esta casa que él construyó a pulso, donde además él tenía sus animales, donde tenía sus recuerdos, donde era su refugio más sagrado y más importante. Pasemos a revisar esas declaraciones. Que fue un accidente que se tendrá que investigar. Mis amigos, la gente más cercana saben que esta siempre fue mi casa de mis sueños, mi refugio, pero nos vamos a poner de pie y se va a reconstruir. Ahí, bueno, se notan las primeras declaraciones de Felipe Camiroaga, obviamente todavía sin saber un poco lo que había ocurrido, entendiendo que había pasado un accidente. Ahora, Carlos, me gustaría preguntarte, ¿cómo son el peritaje que se hace para determinar finalmente que esto fue intencional? Yo entiendo que fue con una Molotov, y yo hasta donde pensaba que las Molotov, después de generar fuego, se extinguía ese fuego porque sacaba el combustible. ¿Nos puede explicar un poco qué tipo de pericia se realiza tras la revisión de un incendio como este? Sí, por supuesto. El incendio es una de las escenas del crimen más complejas de investigar porque, primero que todo, estamos en un lugar que es muy delicado de trabajar en el sentido de la seguridad. En cualquier minuto se te puede derrumbar un muro encima tuyo, el techo, entonces los investigadores de incendios siempre tienen que trabajar sobre seguro y estar muy bien protegidos. Después trabajamos en un lugar que ya está muy alterado por la acción de bomberos, por razones obvias, tienen que apagar el incendio. Claro. Entonces estás hablando de una escena que está totalmente alterada y tienes que empezar a generar una reconstrucción. ¿Y cómo se genera esa reconstrucción? Observando patrones del fuego que van quedando marcados en maderas, en las piedras que ahí veo la chimenea, en los mismos árboles que están alrededor, etcétera. Y eso te va a ir guiando. Cuando tú eres experto en esta área, te va guiando y te va orientando y te va mostrando el camino hasta llegar a una zona que es la zona de la focalización de este fuego, que es donde se genera este mayor calor. Normalmente esa zona está más quemada que el resto porque ahí se inicia el fuego y ahí el fuego se mantiene por más tiempo, básicamente. ¿Qué es lo que pasó o qué es lo que ocurre cuando alguien lanza una Molotov? Efectivamente, la Molotov, al ser una botella con un elemento incendiario dentro, normalmente combustible, el combustible es muy volátil, entonces se evapora rápidamente, se consume y se evapora. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber ocurrido en este caso? Ingresa la Molotov al domicilio, a la casa, explota y en esta explosión tiene que haber generado o haber tomado cortinas, alfombras, algún sillón, algún elemento más sintético, que eso sí, la combustión es un poco más lenta y bastante más combustible, y va tomando el resto de los elementos que están ahí y básicamente se genera este triángulo del fuego, que es la mezcla perfecta, es oxígeno, el combustible y el acelerante, que en ese caso era el combustible de la Molotov propiamente tal. Estamos con todos los antecedentes justamente, tenemos los titulares de la prensa y ojo, porque también se tomó otra teoría conspirativa, yo no sé si se acuerdan, pero ese año de alguna forma Felipe Camiroaga estaba siendo la voz de los sin voz. Cuando los animadores no solían mojarse el potito ni dar sus opiniones, él estaba hablando, se estaba enfrentando a grandes autoridades y muchos no escatimaron en decir, oye, el incendio puede ser un llamado de atención. Tenemos más información, más detalles, cómo se llega, cuál es la función que tiene el acelerante en encontrar a este autor del incendio, todo eso después de una pequeña pausa, ¿no? Con nuestro cientista forense Carlos Gutiérrez estamos analizando desde la ciencia forense el incendio de la casa de Felipe Camiroaga ocurrido en el año 2011. Y para eso tenemos el siguiente titular que habla de que este incendio pudo haber sido intencional. Dice:
PDI y bomberos. Incendio de la casa de Camiroaga en 2011 fue intencional. Así de categórico, Salfate. Así es. Después de tantos peritajes se llega a la conclusión de que sí hubo una persona que generó de manera exprofesa este incendio. Las teorías que de cierta manera proponía Michael son súper interesantes porque vienen de la memoria, vienen de una idea colectiva que se estableció por varias aristas en aquel momento. En algún momento, incluso se le pregunta a Felipe Camiroaga por favor, díganos quiénes son sus enemigos, por dos razones. Es porque esto es intencional, ya vimos el titular, tanto de la PDI de bomberos, y lo segundo es que en caso de que él estuviese habitando ese hogar en aquel momento, él hubiese muerto porque el incendio, dadas sus características, hubieran quitado la vida a cualquier persona que estuviese ahí. O sea, fue tan rápido que incluso ni siquiera estando despierto probablemente hubiese sido capaz de escapar de las llamas. Entonces, aquí viene lo loco. Las teorías de conspiración que se viralizaron en aquel momento, y es muy cierto lo que decía Michael, en donde el gobierno que estaba instalado en aquel momento estaba teniendo unas medidas muy, muy impopulares y en la televisión nadie se mojaba el potito. Y fue Felipe quien empezó a hablar en nombre de aquellos que no tenían voz. Y alguien pensó que si acaso ese incendio no había funcionado como una advertencia. Idea que se traspapeló a los profesionales que le preguntan, insisto, si tenía enemigo, porque todo parecía que coincidía con aquella idea. Entonces aquí estamos hablando, ¿cuáles son las posibilidades, Carlos? ¿Amenaza u obsesión? O simplemente un acto de piromanía. Cuando digo obsesión, de alguien que esté completamente omnibulado por la presencia de Felipe y quiere llamar la atención, como en otras partes se ha hecho, que incluso al que quieres, como en el caso de John Lennon, le dispara finalmente. Sí, esas son súper válidas esas dos opciones o tres opciones, porque tú, imagínate, tú inmolas a la persona que tú amas, que tú idolatras, va a pasar a la eternidad y siempre va a ser recordado por eso, que falleció en ese momento. Y qué mejor para él, dentro de su mente retorcida, decir: yo fui el que generó esto, gracias a mí tú eres más famoso y vas a sobrevivir en las eternidades. Entonces, esas son las mentalidades que normalmente tienen estos pirómanos, y es muy grave y es muy delicado esto, porque ya se sabe que fue un incendio intencional, no se sabe públicamente quién fue, y es un pirómano que está dando vueltas ahí, y eso realmente a mí es lo que me preocupa. Ahora, lo que decía Salfate justamente de estas teorías conspirativas que se tomaron en ese momento, Salfate se refiere puntualmente además a un hecho que había ocurrido el 25 de agosto del 2010, que fue un enlace en vivo que tuvo en el matinal Buenos Días a Todos Felipe Camiroaga con quien en ese momento era el ministro del Interior, y donde Felipe Camiroaga le pide y le da una serie de argumentos de por qué no tienen que instalar una termoeléctrica en la región de Coquimbo. Y desde ahí efectivamente Felipe empezó a hacer, porque hoy día uno está acostumbrado a que los animadores de televisión opinen. En esa época, 2010, 2011, la opinión estaba relegada solamente a los que éramos panelistas de alguna forma. Y nunca iba a tener tanta importancia ni tanto impacto como un animador de primera línea. Y Felipe es de los primeros que empieza a hablar. Y esa teoría conspirativa fue súper fuerte el mes de febrero del 2011, y bueno, después persiguió todo el resto de meses hasta el accidente de Juan Fernández. Otro antecedente, Lama. Se habla de que la persona que efectivamente incendió la casa de Felipe Camiroaga tenía una obsesión con los personajes de la televisión. Tenía este tema de fanatismo del que nos hablaba Salfate haciendo el ejemplo de John Lennon. Sí, lo que pasa es que a mí la teoría se me cae un poco con el tema del fanático, por lo menos, porque si fuera con la gente de la televisión habría más incendios de gente de la televisión, por decirlo de alguna forma. Y por otra parte, respecto a la teoría que tiene que ver con la autoridad de ese momento, me parece muy gangsteril lo de ir a quemar una casa. Sí, como una amenaza así, como de delincuente. Entonces, creo que se me cae un poco por ahí. A mí me parece además que en ese momento, vaya lo que dijo Felipe, que estuvo súper bien, finalmente no termina molestando mayormente a la autoridad. No se provoca una avalancha de críticas como pasa actualmente. En esa época quedó todo como bien Felipe, pero nadie más alzó la voz. Era como, oh, qué bueno que lo hizo él, yo me quedé callado en el fondo. Sí, po. Entonces, volvamos al pirómano entonces. Claro, yo volvería a la teoría del pirómano. Además que, y respecto a lo que decía Carlos, de atentar contra la vida de Felipe, la persona que fue, no creo que sabía o no sabía si estaba o no en la casa.
Me parece que el primer intento es pensando que él está durmiendo ahí. Que perdón, está ahí, no que estaba afuera y que lo quería amenazar, ¿se entiende? Ahora, ¿tú crees que lo quería matar? Un punto, Carlos, es que es súper interesante, pero es que quiero tomar algo que dijo Michael. Cuando él explica que se sospecha de alguien, que se identifica que el auto estaba en la mañana y que él no era del lugar y que estaba ahí ayudando a recoger las cosas, y le dicen, oye, ¿tú por qué estás acá? Porque lo vi en la tele, pero si la tele todavía no ha llegado. Finalmente, las que hacen estas cosas vuelven al lugar de los hechos, ¿cierto? O sea, quiere ver su obra. En este caso, el quemado la casa de un famoso, ¿no? Es así. Así es, los pirómanos normalmente vuelven y de hecho dentro en los libros de investigación de incendios, y lo primero que a uno le enseñan es interroga y anota e identifica a todas las personas que están mirando el incendio, porque en un 90% está seguro que ahí está el pirómano que generó ese incendio intencional. Y volviendo a la teoría del Lama, claro, recuerden que hay cámaras de video, para volver a insistir, yo no conozco el detalle bien de la investigación, pero si hay cámaras de video de las autopistas, de la zona que había ahí, que indican que este personaje estuvo ahí antes. Y recordemos que Felipe estuvo ahí, pero se fue porque se cortó la luz. Entonces a lo mejor este personaje lo siguió, pensó que estaba ahí y quemó la casa, y Felipe a lo mejor alcanzó a irse antes. Y este personaje no vio eso. Carlos, ¿y esa noche se sabe por qué se cortó la luz? Sí, claro. Se sabe ese dato porque todo coincide. Nadie sabe. Claro. Exactamente, todo coincide. Se corta la luz, a lo mejor no hay cámaras, la persona pensó que las cámaras no estaban grabando por el corte de luz. Felipe estaba en la casa, pero afortunadamente porque se corta la luz se va. No era solo este personaje no vio que se vio. No, exactamente. Entonces hay muchas coincidencias, muchos elementos que están ahí dando vueltas que podrían coincidencias que indicarían a este pirómano ahí. Y vamos a saber quién es este pirómano, qué relación tiene ese pirómano, esa mamá famosa que habla esta periodista, quién es, qué relación tenía eventualmente con esta posible conspiración, no lo sabemos. Claro, una cantante, de hecho, dicen una cantante muy famosa, como de la época de los 70. Yo ya les decía justamente que este chico llega, empieza a repartir los cigarros, las galletitas, el cafecito, los cercanos a Camiroaga dicen, pero ¿qué onda ahí? ¿Por qué está acá? No es vecino. Incluso pensaron, Juan Andrés Salfate, que era un periodista infiltrado. En algún momento le piden que se vaya, que se aleje, que estos son momentos muy íntimos, pero les queda pendiente ese detalle de que se enteró por la tele. ¿Cómo? Si la tele todavía no estaba ahí. Tenemos más antecedentes. La nota del 2013, cuando ya definitivamente la investigación lleva a que esto había sido, como lo decía Lama, una bomba Molotov. El nombre, después de una pausa te seguimos contando más cosas. Ya estamos de regreso en Así Somos y nos vamos de lleno a un titular del año 2003. Entramos a soychile.cl que habla justamente, dice, una bomba Molotov originó el incendio de la casa de Felipe Camiroaga el año 2011. De hecho, la Brigada de Investigaciones Policiales determinaron en un informe final que el incendio fue intencional y a causa de una bomba Molotov. En el lugar de incendio se encontraron vidrios con olor a combustible y en la cercanía se halló, Carlos, un bidón abandonado también de combustible. ¿Es poco prolijo el pirómano en general o estamos hablando de este caso particular? Porque dejar el bidón tirado, como Salfate lo planteaba en el otro bloque, como que de repente no solamente quiero ver lo que hice, sino que me gustaría que dudaran de mí un poquito. Voy dejando pistas, pruebas. Claro. Sí, los pirómanos son bastante inteligentes en ese sentido y desafían siempre a la autoridad que está investigando, en este caso las policías o los bomberos, dejando pequeñas miguitas o de pequeñas pistas para ver si es que son tan inteligentes y me pueden descubrir. Lo hemos visto muchas veces en diferentes incendios donde dejan, exactamente, es un juego criminal. Entonces muchas veces en incendios, especialmente por ejemplo en Valparaíso, en la zona de Valparaíso, que en el verano lamentablemente hay muchos incendios forestales y la gran mayoría son todos intencionales, donde se descubre el área de origen de este fuego y se encuentra algo que dejó el pirómano ahí. O en la región del Maule también se encuentran muchas cosas que han dejado los pirómanos. Y en este caso quedó el bidón, la evidencia física clara y que fue una bomba Molotov con ese bidón, con ese combustible. Y de hecho es más, si hubiese tenido combustible o resto de combustible, la policía perfectamente puede analizarlo utilizando cromatografía de gases para saber de qué compañía
corresponde ese combustible, qué tipo de combustible es y de en qué servicentro se podía haber comprado. Se puede hacer toda esa trazabilidad. ¿Se puede llegar a eso? Así es. Wow. Claro. Y ahí ir a la bomba de benzina donde lo compró y hacer la cuadratura de que si de repente pagó con una tarjeta de crédito o débito, Claro. las cámaras, o sea, poder posicionar al sujeto en el lugar. ¿Y eso se Vincularlo podría hacer finalmente. hoy, Carlos? O sea, pues si alguien dice, ¿sabéis que vamos a abrir esto? La gente está pidiéndolo, o se perdió todo ese material, las cámaras, o se junta lo que se investigó en aquel momento con más o menos entender dónde podría estar esta persona. Sí, lo que pasa es que si el combustible es muy volátil, si está bien conservado en un contenedor bien apropiado para ello, debería mantener sus condiciones originales todavía, debería, porque es muy volátil. Pero además de los videos, los testimonios que están, los videos del servicentro no creo que estén, pero podrían hacerlos coincidir con el lugar de la compra de esta bencinera, etcétera. Así es, estamos hablando de estos antecedentes, Carlitos, del incendio de febrero del 2011 de la casa de Felipe Camiroaga. Pero antes quiero contarles algo antes de seguir, porque la campaña solidaria más grande comenzó hace muchos meses con 1 kilo de harina y las ganas de hacer pan. Y también, por supuesto, en los comedores solidarios, porque no hay nada más grande que las ganas de ayudar. Este 18 y 19 de septiembre, acompañémonos una vez más. Cuídate del coronavirus, pero te invito a contagiarte de solidaridad. Vamos chilenos, 18 y 19 de septiembre para demostrar toda la garra y la fuerza que tenemos. Fuerte el aplauso para esta campaña del 18 y 19 de septiembre. Que siga el aplauso para Carlos Gutiérrez, que nos gusta terminar la semana ahí. ¡Grande! ¡Grande, Carlos! Lama, Salfa, Monti, gente, nosotros nos reencontramos el lunes a la medianoche. Los voy a extrañar, tengo ganas de verlo el fin de semana. ¿Hay algo atrás tuyo, Roldán? Cállate ya. ¿Hay algo atrás? El lunes. Chao. Chao, nos vemos el lunes.